Isabel Oribel González, nacida en Valencia, España,
licenciada en Derecho, escritora, biógrafa, crítica literaria, poeta y novelista, jurado habitual en diversos premios literarios, presidente del Ateneo Blasco Ibáñez y fundadora del movimiento Escritores pro Derechos Humanos, creadora y editora de las colecciones de libros Algo que decir y Líderes de la Palabra. Tiene como méritos ser concha de luz a los valores de la vida y el arte en 2017, Pluma de Oro al Mérito Cultural en 2018, Premio Fénix Internacional Siglo XXI en 2018, Insignia de Oro al Mérito Cultural, La Platea 2018, miembro de número y miembro de honor de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional 2019, académica correspondiente de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades 2019, Gran Hermana de la Palabra Internacional, Plumas y Tablas, Arica, Chile 2019, embajadora cultural de la ciudad de Chinchorro, nombramiento otorgado por el gobierno de la municipalidad en 2020. Y como humanista es invitada a impartir conferencias y como poeta ha obtenido varios e importantes premios. La figura de Blasco político y Blasco escritor es indisociable. Si tuviéramos que discernir en profundidad qué faceta de las dos nació antes, yo diría que la de político, aunque todos sabemos que se estrenó primero como escritor. Vicente Blasco Ibáñez nació el día 29 de enero de 1867 en el número 8 de la calle Jabonería Nueva, cerca del Mercado Central de Valencia. Cuando Blasco viene al mundo, la situación política de España es muy delicada. Se vivía un clima político depresivo que arrastró al exilio a personalidades tanto progresistas como moderadas. Pi y Margall, Castelar. Se fraguaba el golpe de Estado agravado aún más por la desestabilización económica. El general Prim fue el líder del levantamiento que triunfó. Y en 1868, tras 7 cambios de gobierno y varios intentos desestabilizadores del régimen isabelino, la reina Isabel II sería derrocada y ésta se refugiaría en Francia. 23 años más tarde, en su artículo titulado Gracias a todos, Blasco escribe: cerca del mercado hay una calle habitada por industriales modestos, zapateros, tenderos de comestibles. Y más adelante continúa: esta calle es mi vida. La primera emoción de mi existencia fue verla lóbrega y desempedrada en una noche de 1869, cerrada por montones de adoquines sobre los cuales hombres barbudos y valerosos con kepis gris y el fusil preparado se disponían a pelear por la República Federal. Blasco solo tenía 2 años de vida. Y sin embargo, 21 años después, recordaba en este artículo la impresión que le produjo ver a unos hombres, muchos de ellos vecinos suyos, defendiendo una plaza, una calle y con ella a sus habitantes. Él, con 2 años, no sabía lo que quería decir la palabra republicano, pero el mensaje subliminal que le llegó, identificando como los buenos a los hombres barbudos que protegían su calle, fue determinante en el nacimiento de la conciencia política republicana de Vicente Blasco Ibáñez. El general Prim había ordenado el desarme de todas las milicias. El 20 de septiembre era asesinado en Tarragona el secretario del gobernador, Raimundo Reyes. 6 días más tarde salía publicada una circular en la Gaceta prohibiendo las manifestaciones republicanas, ya que se atribuía a las libertades de imprenta y de reunión la muerte acaecida.
Se sublevaron los batallones milicianos de Asturias, Galicia, Barcelona, Zaragoza y Alicante. Valencia lo hizo cuando el capitán general procedió al desarme. Blasco político se gesta en el ambiente republicano de su entorno y se parirá a sí mismo años más tarde a través de sus escritos y sus manifestaciones activas. Porque un político no lo es solo desde el momento de la obtención de un carné de militante en un partido político, ni desde que ocupa un cargo medio en la directiva del mismo, ni cuando obtiene el acta de diputado, ni siquiera cuando llega a la presidencia de la nación. Una persona se convierte en político cuando toma conciencia de que sus convicciones han crecido tanto dentro de ella que le obligan a comprometerse activamente en defender los derechos de la sociedad. Blasco Ibáñez comienza su compromiso político desde la universidad. Orientado por su madre, que quería que fuese notario y no comerciante de baja monta como su padre, estudia la carrera de Derecho. No es buen estudiante. Hace continuos novillos y dedica mucho de su tiempo a apoyar desde la universidad las frecuentes huelgas de los trabajadores gremiales que piden un salario más justo. Suma con sus proclamas la cesión estudiantil. Blasco es un abanderado, un conductor de masas que en esta y otras manifestaciones estudiantiles pone al servicio de la causa republicana su ardor juvenil. Decía al principio que en Blasco la palabra escrita y la política son indisociables. Con 16 años ya se sentó en el banquillo de los acusados como reo de lesa majestad por escribir un soneto contra todas las monarquías. Y le seguirían otras ocasiones a lo largo de su vida en las que sería encarcelado y otras en las que se exiliaría por no serlo. Su ardor republicano le llevará en 1887, con 20 años de edad, a ser elegido presidente de las Juventudes Republicanas. Blasco es un admirador ferviente de Ruiz Zorrilla, jefe del Partido Progresista. Zorrilla es un hombre admirado por todos y tenido como ejemplo a seguir por su republicanismo puro, imbuido de austeridad y honradez. Pero su pensamiento político tomará partido por la doctrina de Pi y Margall, que predicaba una república federal. Blasco Ibáñez escribe: la afición al estudio me llevó a buscar nuevos horizontes. Leí las inmortales obras de Pi y Margall. Vi en ellas que la república sin el sistema federal es la democracia incompleta. Me convencí, después de grandes reflexiones, que en la realización de tales doctrinas existía la revolución necesaria para España y así entré en el Partido Federalista. El tiempo destinado al título de esta conferencia no permite hacer un análisis en profundidad de la personalidad humana, política y literaria de Vicente Blasco Ibáñez. Sirvan estos breves apuntes como homenaje a un hombre republicano que desde su más tierna infancia escogió los ideales democráticos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y puso al servicio de estos tres sagrados valores su talento como escritor, denunciando las grandes carencias precisamente de libertad, igualdad y fraternidad que sufría la capa española más modesta de la sociedad. Para ello, fundó dos periódicos, La Bandera Federal, con solo 23 años, y El Pueblo. Para ello, escribió primero las novelas regionales y después las sociales. Blasco piensa que la monarquía es el origen de todos los males endémicos que sufre España y la mejor manera de dejar patente su compromiso de rechazo ante aquella situación es fundar un periódico donde pueda expresar lo que piensa al respecto, orientándolo hacia el republicanismo. Corre el año 1900. 4 años más tarde funda el periódico El Pueblo. Fue incautado en 1936 y le sobrevivió 8 años. Él escribe de esta manera recordando aquellos años. Aquellos años, digo, a partir de 1891, están llenos de aventuras, a veces peligrosas,
conspiraciones y viajes de propaganda, mítines y procesos. ¿Cuántas veces suspendieron mi periódico? No lo sabría decir exactamente. Mas, calculando el tiempo que fui a la cárcel por días, semanas y meses, puedo afirmar que la tercera parte de aquel periodo heroico de mi existencia lo pasé a la sombra o huyendo. El periódico El Pueblo fue un instrumento de educación e información para la sociedad. En él se publicaban, además de artículos, novelas, cuentos y poemas por capítulos diarios, y llegaron a publicar escritores tan afamados como Pardo Bazán, Galdós, Zola, Fernán Caballero, Tolstoy. En aquella época Blasco conoció la más absoluta pobreza. Su padre Gaspar traspasó una de sus tiendas para ayudar a su hijo y nunca dejó de socorrerle en esos años. Blasco tuvo que dejar la casa donde vivía y trasladarse con su familia a la redacción del periódico. La misma sala servía de taller rotativo y de salón. Prometió a su familia que pronto tendrían una casa nueva, y esa promesa la cumplió unos años después. Se hizo construir la Casa de la Malvarrosa, lugar donde hoy tenemos en Valencia la Casa Museo con algunas de sus pertenencias. A pesar de esta época de penurias económicas, Blasco no dejó nunca de ayudar buenamente a los que tenían menos que él. Recogió de la calle unos golfillos sin techo y les dejó como dormitorio el cobertizo de lo que hasta ahora había sido la redacción y taller del periódico El Pueblo, y que por imperiosa necesidad, aquella única sala principal era además ahora el lugar donde vivía con su familia. A un escritor comprometido no le basta con herear las situaciones vergonzantes e injustas. Se va implicando tanto que llega un momento en que se da cuenta de que la crítica por sí sola no basta frente a los argumentos legales del poder. Tiene que formar parte del juego político de ese poder para desde la legalidad favorecer el cambio. Solo que Blasco Ibáñez es capaz de llevar sendas tareas parejas. En 1898 fue elegido diputado a Cortes. Las juntas municipales del partido Fusión Republicana comprueban que de cara a las próximas elecciones tienen asegurados 2 diputados y deciden que uno de ellos ha de ser Blasco Ibáñez. La proclama de presentación es como sigue. ¿Conocéis al literato insigne, al irreductible periodista, al ardiente patriota, al propagandista infatigable y al valenciano de cuerpo entero en quien tan justificadas esperanzas fundamos todos? Blasco estaba por otra labor de periodismo responsable, pero de nuevo el fervor de la gente que le aclama y que cree en él le hace aceptar. Además, está la inmunidad parlamentaria. Con ella podría seguir dando impulso al periódico El Pueblo sin visitar tan a menudo la cárcel. El compromiso político de Blasco con la ciudadanía estaba en denunciar en sus artículos y a través de sus novelas, así como sus encendidas manifestaciones verbales, la clara desventaja entre las clases privilegiadas y las gentes del pueblo llano. Blasco será elegido durante 7 legislaturas y los trabajos que implantó y las reformas que impulsó llegan hasta nuestros días para orgullo de Valencia y de los valencianos. Bajo su influencia se van pavimentando las calles alejadas del centro de la ciudad. Se da más sueldo y categoría a los maestros. Se fomenta la educación y la cultura. Blasco crea la banda de música municipal con 60 profesores. Trabaja dentro de su partido para conseguir que se cierren burdeles y se abran nuevas y amplias vías. Diseña el trazado del Paseo Valencia al Mar. Cuando es elegido diputado por Valencia, ya tenía publicadas Arroz y Tartana, 1894. Presenta el retrato de la clase burguesa valenciana, rodeándola de un ambiente festivo y de falso Fausto que esconde muchas veces las miserias de una clase económicamente desheredada que se niega a descender en su posición social. Flor de Mayo, 1895. Aquí nos trasladamos al ambiente de trabajo de la clase pescadora de los hombres del mar. La Barraca,
1898. Con la barraca presenta la doble lucha de la gente del campo. Por un lado, el orgullo vengativo de los labradores hacia los terratenientes, que a menudo eran insensibles a las demandas de aplazamiento de pagos de sus arrendatarios. Le sigue Entre naranjos, 1900. En esta novela, el problema de la comercialización de los cítricos en una zona acaparada por estructuras caciquiles nacidas de la riqueza que genera la exportación. En Cañas y Barro, 1902, presenta la vida de la gente de la Albufera. Continúa con las novelas sociales, La Catedral, El Intruso, La Bodega y La Horda. Vendrá su ciclo de conferencias en Argentina. En Buenos Aires se le recibe con gran júbilo popular. Su leyenda de republicano perseguido, de caballero entregado a amoríos, de hombre valiente en los duelos, le había granjeado un clima de admiración entre la colonia de españoles y también entre los argentinos. En 9 meses pronuncia más de 100 discursos, a los que seguirá su malogrado intento de colonización. La Primera Guerra Mundial le estalla a Blasco casi recién llegado a París. Blasco ama a Francia por ser la de los derechos del hombre, por ser ella la impulsora del republicanismo más romántico. A Blasco le duele en lo más hondo de su humanidad verla invadida por los alemanes, los enemigos de la democracia. Blasco domina el periodismo de compromiso y una vez más escribe artículos que envía a su periódico El Pueblo. Como corresponsal de guerra envía crónicas desde el frente. En un rápido viaje a Madrid y Barcelona para arreglar unas cuestiones editoriales, se da cuenta del gran poder político que conserva. Un sector de la sociedad española teme que debido a sus escritos como corresponsal, España entre en guerra. Cabe preguntarse si Blasco no hubiera muerto 3 años antes de la llegada de la Segunda República, si España habría conocido la última guerra civil y si habríamos soportado 40 años de dictadura franquista, ya que sin ninguna duda, dado su carisma y el carácter universal que alcanzó su persona, habría sido él el encargado de formar gobierno y, por tanto, el dirigente del nuevo destino de España. De la experiencia vivida en este viaje y de su participación activa como corresponsal de guerra, nacerá la novela que le hará universalmente famoso, Los 4 jinetes del Apocalipsis. No voy a extenderme haciendo un repaso por esta y otras novelas, ya que el objetivo de presentar a Vicente Blasco Ibáñez como político y escritor comprometido creo que está logrado. Desde muy joven fue político y lo fue desde sus protestas revolucionarias, desde sus pasquines republicanos, desde su militancia en política, desde sus actas de diputado. Y fue un escritor político porque desde su compromiso con los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, empeñó su talento con la pluma en luchar por los derechos humanos con el noble deseo de elevar el estado de bienestar de la gente más desfavorecida. En mayo de 1921, el alcalde de Valencia, Ricardo Samper, programa para él una semana de homenajes y dice: el día 15 llegará a nuestra ciudad, después de largos años de ausencia, el insigne novelista Vicente Blasco Ibáñez. Vuelve como un héroe de la antigüedad, aclamado por todos los pueblos, investido con los trofeos de la más fulminante victoria que el mundo ha dispensado a un literato español. Blasco a su llegada dice: aunque yo hubiera escrito 10 veces más de lo que he escrito, aunque hubiese cantado a Valencia con aquellos acentos que no hubiese encontrado en ningún poeta desde Homero hasta el presente, aunque yo hubiera realizado las mayores hazañas en el campo de la acción o en el campo de las letras, no llegaría a colocarme al nivel, no llegaría a merecer una manifestación de cariño tan grande como la que me tributáis. He vivido fuera de Valencia, pero sintiendo siempre su nostalgia, recordándola siempre, y cuando yo viajaba por lejanas tierras, cubiertas de nieve por otras en que florece el naranjo o eleva la palmera el verde surtidor de sus palmas, pensaba yo con angustia que si moría allí me enterrarían en aquella tierra lejana. Y añade:
Quiero descansar en el más modesto cementerio valenciano, junto al Mare Nostrum que llenó de ideal mi espíritu. Quiero que mi cuerpo se confunda con esta tierra de Valencia, que es el amor de mis amores. Sin embargo, no fue en Valencia, sino en Mentón, donde falleció, víctima de una bronconeumonía, cuando se disponía a escribir, según él, la mejor de sus novelas. La llamaría La juventud del mundo. El 28 de enero de 1928, Blasco se incorpora bruscamente de la cama y grita: ¿veis las carabelas? Es Víctor Hugo. Que pase, decidle que pase. Y dejándose caer sobre la almohada, exclama: mi jardín, y expiró. Al día siguiente, todos los periódicos del mundo llevan en su primera página esta frase: Blasco Ibáñez ha muerto. El ABC dice: con Blasco Ibáñez desaparece, para no encontrar sustituto en muchas décadas, no solo el primer novelista español, sino el único valor universal legítimo de nuestra literatura contemporánea que España podía ostentar fuera y dentro de ella. Blasco Ibáñez se incorpora inmortalmente a las grandes figuras de la literatura que las demás naciones han otorgado a la historia a través de los siglos. ¿Acaso nadie como Blasco Ibáñez en la literatura española ha sido el exaltador de las muchedumbres, el cantor de las grandes gestas sociales y de los ideales eternos? 5 años más tarde, en 1933, todos los periódicos del mundo se hacían eco de una noticia. Reproduzco escuetamente la de uno de ellos. El 29 de octubre llegaron a nuestro puerto los restos mortales de Vicente Blasco Ibáñez, fallecido en 1928 en la ciudad francesa de Mentón. A hombros de 22 hombres fue trasladado por todo el camino del Grao hasta Valencia, en medio de una de las más impresionantes manifestaciones de duelo que se recuerdan. Al funeral asistieron el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y varios miembros del gobierno. De esta manera se cumplían los deseos del escritor expresados en la fiesta de la calle de la Barraca. En la avenida del Puerto, las bandas de música interpretaban composiciones al paso del féretro. Efectivamente, su regreso desde Mentón a Valencia fue apoteósico. Los honores de ministro que se le rindieron, las 20.000 palomas que se soltaron cuando el acorazado Jaime I llegó al puerto de Valencia con su féretro, y cómo el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, acompañado de innumerables personalidades junto con el pueblo valenciano, recibió sus restos el 28 de octubre de 1933 a las 9 de la mañana. Blasco volvía así, con todos los honores, a ocupar un humilde nicho, según él dejara dicho, en el cementerio de Valencia, la Valencia que tanto amó. Y hasta aquí, estimados amigos, este acercamiento a la figura de Vicente Blasco Ibáñez. De nuevo, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Y ahora vamos a escuchar a Elena de Val con su conferencia. La flamante dama a quien voy a presentar a continuación, bueno, antes quería saludar cariñosamente a todos los participantes y decirles que estoy encantado de participar con todos a uno y otro lado del Atlántico y que para mí es un honor y un placer. Gracias. Les decía a ustedes que esta dama a quien les presento le cabe el honor de ser hija del escritor Ricardo de Val, que fue cofundador de Amigos de la Poesía. Esta señora se licenció en Filosofía y Letras y fue lectora de español en Middlesex University en Inglaterra. En España es profesora funcionaria de inglés impartiendo en institutos de Valencia. Tras doctorarse, marchó a Norteamérica como profesora visitante de español en Lawrence Madiwen, en High School de Boston, Massachusetts. También trabajó en ONG de India y de Nepal como voluntaria
enseñando español e inglés. Últimamente nuestra dama repartió docencia entre Instituto y Universidad de Valencia como profesora asociada de inglés del Departamento de la Facultad de Filología. Su vocación literaria se plasma en Amigos de la Poesía, en Ateneo Blasco Ibáñez, en Escritores por Derechos Humanos, Bernarda Costa, y fue finalista también en el certamen de poesía en Madrid en el año 2020. Esta es muy escuetamente la presentación de esta dama, doña Elena del Val, a quien les quería presentar. Gracias, Celestino, por esas palabras. Y saludos a Perú, país anfitrión, y a todos los hispanoparlantes que nos escuchan hoy desde Europa y desde América. Esto no es más que un resumen de la ponencia que yo iba a dar en Arequipa el año pasado, a finales de marzo, en la que íbamos a participar Isabel y una servidora en la Conferencia Internacional sobre César Vallejo. Pero la pandemia, con vuelos ya comprados, nos obligó a resignarnos y a cancelar dicho viaje. El César Vallejo, que llega a Europa en el año 23 para nunca más regresar a su país natal, es un profesor de 31 años, soñador y todo sensibilidad, que dejando un proceso judicial en Perú pendiente, intenta labrarse un porvenir como escritor, instalándose en París. ¿Pero quién es este hombre? ¿Y qué trae bajo el brazo este poeta, además de 500 soles y un librito de francés? Atrás quedan Santiago de Chuco, al norte de Lima, y su posición de sulca o menor de 11 hermanos. Atrás quedan la austeridad religiosa de su infancia, la explotación humana de las minas de Quirubilca, su breve estancia en las universidades de Trujillo, Lima, su tesis sobre el romanticismo español con que termina su carrera de letras en el 15, sus lecturas devoradas de Rubén Darío, Juan Ramón, Villaspesa, Nervo, Whitman, Baudelaire o Verlaine, sus primeras publicaciones del 16 y su grupo revolucionario Norte. Atrás queda la bohemia de esos años y el recuerdo de Zoila, la Mirto de sus versos. Atrás queda su experiencia de la cárcel en el año 20 y 21 en Trujillo, hecho decisivo que condicionaría su futuro. En su equipaje trae a Europa su primer libro importante, Los Heraldos Negros, impreso en el mismo año que muere su madre, 1918, y su edición primera de Trilce del 22. Trae también la ilusión de escribir, pero las dificultades económicas lo perseguirían siempre y su salud también. La resonancia modernista y la influencia de Rubén Darío pesan en su obra, la muerte, el erotismo, los motivos religiosos. Habían creado palabras clave en su poesía: dolor, hambre, madre, hogar, tristeza. Su yo poético determina un sentimiento de culpabilidad y tristeza en su poesía que condiciona su actitud de indolencia y desarraigo. Sus sonetos con endecasílabos, sus alejandrinos y sus versos libres, asonantes, concebían una poesía hermética en la que el hombre, al perder a Dios, se aísla en su inseguridad. Digresión que palpamos al no verle manifestarse en público tanto como harían otros poetas como Huidobro o Neruda. No encuentra su redención ni siquiera en el amor. Y ahí el recurrente yo no sé, esas palabras suyas, cuyo eco lo encontramos en toda su obra. El refugio que parece ser el pasado y la infancia, cristalizados en las metáforas religiosas de los últimos poemas en Los Heraldos Negros, se solapa cronológicamente con los primeros de Trilce, donde transforma su lenguaje poético, dando forma a una apertura más social. Su poesía había evolucionado hacia una trascendencia objetiva en que pesimismo y dolor hallan libertad formal en el lenguaje. Esto no es más que una pincelada a esa España que Europa y Europa que él encuentra. El 17 de junio del 23, César se embarca en Callao. Llegando a París un mes después, sabemos que entre esa fecha y la de su muerte, 15 de abril del 38, visitó España unas 8 veces. Algunos autores constatan 3, otros 5, casi siempre procedentes de Francia, donde tuvo su domicilio oficial. Yo me ocupo en mi trabajo de las constatadas entre el 23 y el 36, en que estalla nuestra guerra civil. La amistad con el español Larrea, hay que resaltarla, bilbaíno, que se había instalado en París porque
será siempre su bálsamo estable, pues será también quien le apoye en los círculos literarios, convirtiéndose él en principal defensor de su obra, incluso a su muerte, después de darla a conocer por toda España y Latinoamérica. Para mí, tengo que decir que ha sido la obra más importante de inspiración al escribir estas breves líneas. Divido mis venidas de Vallejo a España en dos etapas, puesto que la España que él conoce en los años 20 es muy difícil a la que vivirá en el año 31 de la Segunda República. Empecemos con la de los años 20. A la fecha simbólica del 17, con su dimensión europea revolucionaria, le sigue en España la descomposición del sistema político, la crisis económica europea tras la Primera Guerra Mundial, la conmoción emocional que supuso el desastre marroquí del 21 y la orientación española hacia una dictadura militar en la persona de Primo de Rivera. La burguesía anhelaba la protección militar del ejército frente a la creciente marea del obrerismo. Y en el 23 el gobierno vemos que dimite y el rey Alfonso XIII entrega él mismo el poder a Primo de Rivera. Que un general ascienda al poder con el asentimiento público no es nada nuevo en la Europa de ese tiempo. Lo que sí es nuevo es que un régimen de excepción y de emergencia se convierta en algo estable, con fundamento constitucional propio, bajo la inducción de un fascismo italiano de Mussolini, en donde encontrará su modelo, en el 22. Esa dictadura mediterránea, sin embargo, no confundamos, dista mucho de ser el nazismo alemán del 33. Además, tampoco, como señala Gerald Brennan, Primo de Rivera, el dictador, era el clásico oligarca andaluz, pues supo apoyarse en las masas neutras en un plebiscito de firmas voluntarias. En el 25 tenemos la primera visita de César a España. En ese ambiente de prosperidad. En París había conseguido ser corresponsal de Lima en la prensa. En septiembre aparece en el Imparcial de Madrid un comentario adverso sobre los heraldos negros. En octubre, su amigo Pablo Abril le comunica que ha conseguido para él una beca, a pesar de su salud delicada, y viaja por primera vez a Madrid para cobrarla. En el 26 tenemos la segunda venida a Madrid. Y a finales de enero sufre ahí una blenorragia. Convive con Henriette Mes, aunque ese año también conoce a su Georgette Philippard. En mayo le llega la noticia de que un tribunal de Trujillo ordena su captura y en junio colabora con Larrea, Huidobro y Gerardo Diego en revistas. Hay que mencionar aquí esa edad de plata de la que se habla de la cultura española, es la generación del 98. Denominación arbitraria que responde a la experiencia colectiva, derrota de España ante Estados Unidos y pérdida de las últimas colonias, y que reúne a unos escritores preocupados con la esencia de lo español frente a lo europeo. Unamuno, Baroja, Ganivet, Valle Inclán, Azorín, Miró, Manuel y Antonio Machado, Juan Ramón, que sería Nobel en el 56, son nombres que empiezan dentro de una estética modernista, no en vano, Rubén Darío la había introducido en la lengua castellana antes, evolucionándola hacia formas de pureza y fuerza extraordinarias. En Europa, la teoría de relatividad de Einstein había quebrado conceptos inmutables, a la luz de una nueva burguesía que había ido sustituyendo la fe religiosa por la fe en la ciencia y la tecnología. En España domina ese lado europeísta Ortega y Gasset. El impacto evidente en movimientos totalitarios a la derecha se manifestará en el fascismo y nazismo. Por otro lado, los movimientos obreros se acogerán al materialismo dialéctico de Marx y Engels, dándole un nuevo impulso, el de los medios de producción. El ideario de esos escritores del 98 españoles generalmente viene de las clases medias. A la crisis espiritual europea, España va a responder con el pesimismo y complejo de inferioridad que le produce el progreso del norte, con una introspección que le lleva a una apasionada exaltación del paisaje de Castilla. Curiosamente, hay que decir que la mayoría de ellos procedían de la periferia. Quisiera aquí mencionar solo la influencia del sentimiento trágico de la vida que pudo tener y me atrevo yo a decir, a establecer algo de paralelismo con la idea de dolor que encontramos en Vallejo, tanto en la de antes de venir a España como en la usada después en sus escritos. En el 27 tenemos la tercera venida de Vallejo a España.
En marzo visita Madrid, en breve, y denuncia a los empleos que tiene de corresponsal en Iberoamérica. En mayo se publica en Variedades un ataque de Vallejo contra los poetas hispanoamericanos de vanguardia. Se conmemora en Madrid el tercer centenario de la muerte de Góngora, por la así denominada Generación del 27. Tenemos en junio la Cuarta Avenida. Renuncia a la beca española por discrepancia con la dictadura de Primo de Rivera y se entrega a estudiar el marxismo a fondo. No obstante, nos consta que él supo separar entre lo poético y lo político, como recoge Larrea en palabras suyas. Como hombre puedo trabajar por la revolución, pero como artista no está en manos de nadie controlar los alcances políticos de mis poemas. La dictadura de Primo de Rivera tocará su fin en el 29. Es paradójico que esos años sean recordados por muchos españoles como de paz y de obras públicas. Red de carreteras y ferroviaria, obras hidráulicas y alcantarillado. Como resumen de Raymond Carr, los tecnócratas del dictador llevaron a cabo un intento notabilísimo de modernización, pero vemos que el fracaso de la dictadura fue político. En 28 Vallejo cae enfermo y recuperado cambia el dinero de un pasaje de vuelta a Perú por uno a la Unión Soviética de Stalin y se adhiere al Partido Socialista de Perú. Ese año se publica El romancero gitano de Lorca. En septiembre del 29 Vallejo hace su segundo viaje a Rusia con Georget y Larrea viaja a España para poner en manos de Gerardo Diego Los Heraldos Negros y Trilce con la posibilidad de una segunda edición. En el 30 tenemos la Quinta Avenida de Vallejo a España. En enero Vallejo escribe Gerardo Diego aceptando el prólogo suyo de Bergamín para el Trilce como segunda edición y sale definitivamente en Madrid. Larrea viaja a Perú y Vallejo a España con Georget en julio, visitando Barcelona, Burgos, León, Toledo, San Sebastián y Salamanca. Se cristalizan sus creencias revolucionarias, se relaciona con escritores españoles, pero por sus dos viajes a Rusia y sus lecturas del periódico comunista L'Humanité, es expulsado del territorio francés el 2 de diciembre, abandonando París, y es entonces cuando se viene a España, instalándose en Madrid. Hay que mencionar aquí esa segunda parte integrante de la Edad de Plata, la Generación del 27, conocida también como de la dictadura por salir de esos años, aunque estos poetas dieron lo mejor de su obra en la Segunda República y después, tanto en el exilio como en España. Vemos dos grupos, uno de extracción universitaria, profesores con rigor académico y erudición, como Salinas, Dámaso Alonso, Jorge Guillén y Gerardo Diego, otro de extracción meridional, Vicente Alexandre, que sería Nobel del 77, Rafael Alberti, el exilio como en España. Vemos dos grupos, uno de extracción universitaria, profesores con rigor académico y erudición, como Salinas, Dámaso Alonso, Jorge Guillén y Gerardo Diego, otro de extracción meridional, Vicente Alexandre, que sería Nobel del 77, Rafael Alberti y, claro está, el intérprete del alma popular, que es García Lorca. Veamos brevemente esa España de los años de la Segunda República que viviría César. Entramos en unos años cuyas consecuencias hemos vivido. Es difícil desprenderse de las reacciones personales que nos produce. La República, tras las elecciones generales del 14 de abril del 31, pese al cambio de régimen, constituye una continuidad regeneracionista e institucionalizadora, de acuerdo con y entre burguesía radicalizada y Partido Socialista, hasta entonces fuera del poder, que vendrá a romper el alzamiento franquista del 36. Coincide con el espíritu primitivo gregario de la ascensión del nazismo en Europa, por lo que una república parlamentaria y democrática no deja de ser una disonancia en la Europa de un sistema totalitario generalizado. Su evolución está dominada por un fuerte desarrollo demográfico, preponderancia agraria de secano con bajo nivel de vida, sobre una actividad industrial y mercantil de Cataluña y País Vasco, pero con paro obrero. La reforma agraria sería el instrumento demoledor de una aristocracia terrateniente, apuntando a la supresión de latifundios, fijando un límite de propiedad,
dando tierras a jornaleros que pagan indemnización. Pero ni las izquierdas de Azaña, del 31 al 33, ni las derechas de la CEDA, de Gil Robles, del 33 al 36, conseguirían implementar dicha reforma. Azaña fue tajante con el conservadurismo centrado en el ejército y la Iglesia. Llevó a cabo una depuración del ejército y puso en marcha leyes avanzadas. El anticlericalismo se manifestó en la secularización de la enseñanza y la vida familiar se vio atacada frente a la ley de divorcio. En el 36, el triunfo electoral del Frente Popular en febrero y la violencia libertaria esfumarían la posibilidad de consolidar el orden republicano. Y es así como el ejército se subleva contra la legalidad de la Segunda República con un golpe de Estado. Comienza nuestra guerra civil del 36. Pero marchemos hacia atrás un poquitín, hablando de la sexta venida entonces de César en el 31, con su estancia en Madrid. Esos meses son muy fructíferos para él. Abandona sus publicaciones periódicas peruanas. Publica el Tuxteno en la colección Novela Proletaria de Editorial Zenit y hace traducción para esa editorial. Ingresa en el Partido Comunista de España. El rey Alfonso XIII abandona el país y él publica en La Voz trozos de Hacia el reino de Siris. Escribe Paco Yunque, que le solicita la editorial Zenit. Sin embargo, sería rechazada por demasiado triste. Se publica el poema del Cantejondo de Lorca, quien le ayuda a representar sus obras. Vallejo estrecha sus relaciones con todos los escritores españoles del momento y asistiría en la casa de Alberti a muchas de las lecturas de las obras de Unamuno. Sale a la luz sus reflexiones al pie del Kremlin, agotándose 3 ediciones en pocos días. Sin embargo, la editorial Ulises no le paga sus derechos. En el 31, la séptima venida de Vallejo a España, y tenemos que tras su visita al Congreso Internacional de Escritores en Moscú, vuelve a Madrid. Ningún editor le aceptó su Rusia ante el plan quinquenal, ni siquiera su Arte y Revolución. Su posición económica se hace insostenible. En enero del 32 le pide un préstamo a Gerardo Diego para pagar el viaje de Georgette a París. Aún aguarda él en Madrid a solventar los derechos adeudados de la editorial Ulises unas semanas más. El 12 de febrero cruza la frontera clandestinamente y consigue regularizar su situación con la condición de prescindir de su militancia política. Pero nos consta que César participaría en manifestaciones políticas en el 33 y 34, con riesgo de ser expulsado, de nuevo, del territorio francés. El estallido de la Guerra Civil del 36 le conmociona y revive entonces su adhesión marxista. El asesinato de Lorca le conmueve profundamente y colabora a fundar el Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española. Ya no volvería a España hasta el 37, con el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Valencia. No nos adentramos en ese título ni en esa conferencia, puesto que serían tema, lógicamente, para muchas horas. Para despedirme, sí quiero hacerme eco de una idea que encuentro predominante en su vida y en su obra, antes mencionada: desarraigo. Tanto en Perú como en Europa, Vallejo va contracorriente de un lugar a otro. Siente la llamada andina, pero no quiere ahogarse en problemas que dejó atrás. En Francia se siente un extraño por el idioma y por ver cómo le persiguen por sus ideas revolucionarias. Su búsqueda del amor como redención hace que su poesía primera de los heraldos negros y en trilce de tono sentimental y sensual trascienda hacia un amor universal en Europa, como poeta que es comprometido con la humanidad. Solo en los últimos años de su vida parece haber encontrado una luz y un faro hacia el que nadar, que reconfortará espiritualmente a su corazón, la Segunda República Española. Nada más. Espero que mi humilde y corta aproximación de 20 minutos asignados a Vallejo desde mi perspectiva española de los años previos a nuestra guerra civil aporte un poco más de luz a comprender, a apreciar todavía más la poesía de este gran poeta peruano que es César Vallejo. Nada más, gracias.
Muchísimas gracias, Elena.